compañeras, vecinos y vecinas. Es un grato honor hoy en esta actividad sindical, en un contexto barrial, en el centro de La Teja, en un club siempre de puertas abiertas para los trabajadores y los vecinos, con la Central de Trabajadores Bolivariana Socialista de Venezuela, y pedimos un fuerte aplauso para los compañeros que hoy están con nosotros. Saludamos con un fuerte aplauso también a los trabajadores de la Central de Trabajadores de Cuba. Un fuerte aplauso también para el compañero embajador Chirino, con los compañeros de la embajada que también acá en el barrio, con los vecinos y los trabajadores. Sin duda, de menos a más, los trabajadores con cada uno de los actores que venimos dando la batalla para contrarrestar la ofensiva del imperialismo. Es que nosotros decimos hoy bien fuerte, antes de darle la palabra a los compañeros, fuera yanqui de América Latina, fuera yanqui de Venezuela, el pueblo organizado va a dar la lucha. ¡Viva, compañeros! Vamos a darle la palabra a nuestro PIT-CNT, al secretario general, Marcelo Abdala. Bueno, para todas mis compañeras y compañeros aquí del Zonal Oeste de nuestro PIT-CNT, de este entrañable barrio de La Teja, barrio de trabajadores, tan lleno de historias de lucha, tan importantes, muchas gracias por su participación. Sabemos además que no hay solamente compañeras y compañeros de La Teja, sino de los más diversos gremios que componen nuestra central, de gente amiga de la lucha del movimiento obrero y popular. Bienvenidos a todos. Yo quiero comentar muy brevemente, porque hoy el centro de la actividad son las palabras, las exposiciones de nuestros compañeros, tanto de nuestra hermana Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela, que agrupa a todos los trabajadores de la ciudad, del campo, de la pesca en nuestra hermana República Bolivariana, como el compañero que está ya en vías de llegar aquí al local en representación de la gloriosa Revolución Cubana, nuestro entrañable compañero Eduardo de la CTC, nuestra central hermana, con la cual tenemos una relación estrecha, fraterna, de décadas, la CTC cubana, que también él hará uso de la palabra, y obviamente, compañeras, compañeros, vecinos, como vivimos un momento en el que la verdad única, la palabra única que se nos transmite a diario a partir de la voz de los grandes medios de comunicación transnacionales y nacionales, es una voz sesgada, diferente a la realidad, pero que opera, que existe. También, en caso de darse que ustedes puedan ubicar inquietudes, preguntas, dudas, son bienvenidas. Buscaremos a través de nuestros compañeros la forma de evacuarlas. Comentarles a nuestras compañeras y compañeros muy brevemente que el planteo de nuestro PIT-CNT el 1 de mayo no es un planteo liviano, vano. Viene de lo más profundo de la historia de nuestro movimiento sindical. Como ustedes saben, en Uruguay ha existido lucha obrera y 1 de mayo por lo menos desde 1890, cuando la Internacional de los Trabajadores convocó por primera vez, en homenaje a los mártires de Chicago, injustamente asesinados en el año 1886, a que los trabajadores uruguayos participáramos en la huelga universal del proletariado en aquel momento. Y naturalmente que nuestra génesis, con mucha raigambre en mejorar la vida de los trabajadores de nuestro pueblo aquí en esta patria de Artigas, siempre tuvo una perspectiva internacionalista. No se puede entender ni concebir la historia de nuestro movimiento obrero al margen de la solidaridad internacional con la lucha de todos los pueblos y al margen de esta concepción clasista, democrática y clasista, que es el internacionalismo proletario y la solidaridad internacional. Si no, no se explicaría cómo aquí en esta patria de Artigas los trabajadores desarrollaron manifestaciones en solidaridad tanto con la Revolución Rusa de 1905 como con la Revolución Rusa de 1917.
No se entendería cómo gente nuestra, de nuestro movimiento obrero, entregó generosamente su sangre en defensa de la República Española, cuando el eje nazifascista en definitiva ahogó en sangre la República Española y trabajadores uruguayos fueron de milicianos a combatir en defensa de la democracia. O nuestras expresiones en solidaridad con todos los pueblos agredidos por los golpes de Estado del imperialismo, o nuestra solidaridad con la Revolución Cubana, o más recientemente, nuestro rechazo, nuestro asco, nuestro rechazo al golpe de Estado que la contraofensiva del imperialismo norteamericano. Y a veces se nos acusa de tener un lenguaje viejo, sesentista, pero nosotros tratamos de llamarle a las cosas por su nombre. A la contraofensiva del imperialismo norteamericano en América Latina, que pergeñó primero el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay y el abyecto, nefasto golpe de Estado en Brasil. Que fíjese que yo veo una pareja amiga nuestra, de gente de Brasil, que ha tenido un retoño hermoso nacido acá en Uruguay, que viene con un cartel Fora Temer, y vaya si se tiene que acelerar el retiro de este golpista del gobierno brasilero. Porque destituyó, sin haber causado perjuicio al Estado, a la presidenta Dilma, legítimamente electa por el pueblo de Brasil. ¿Para qué? Para privatizar todo, para liquidar la seguridad social, para terminar con los planes del hambre cero, de la vivienda, mi sueño, mi casa, los planes de desarrollar infraestructura educativa, infraestructura para el desarrollo productivo, los planes de hacer que los más vulnerables y marginados pudieran no solamente hacer primaria, hacer secundaria, enseñanza media, sino llegar a la universidad. O cómo esta aberración recientemente resuelta, transformar las 8 horas por las que murieron los mártires de Chicago en 12 horas de trabajo bajo un gobierno que pretende, en definitiva, que los privilegiados de siempre basen nuevamente sus privilegios y su riqueza en la superexplotación de los trabajadores y el pueblo. Entonces, queridas compañeras y compañeros, para nosotros los principios no están sujetos a transacción. Y nosotros declaramos una vez más nuestra firme. Y esto no es una cuestión de costos políticos o de antipatía o de simpatía en medio de la ideología de las clases dominantes que es dominante en una sociedad, o en medio de lo que quieran decir los representantes de las clases dominantes, sean sociales o políticos, y los grandes medios de comunicación. No se transa en función de costos políticos. Es una cuestión de principio para nuestra clase. La solidaridad con la Revolución Cubana, el rechazo al bloqueo infame que tanto daño ha hecho al pueblo cubano, y nuestra solidaridad sin vacilación alguna, lo repito aquí, en mi patria, con la gloriosa revolución bolivariana y la defensa de ese pueblo a su autodeterminación. Porque, ¿qué decir, compañeros? Un breve informe. Nosotros cuando salimos al exterior, que somos de los que menos salimos, nos gusta resolver tareas concretas, transformadoras, de clase, misiones concretas. No fuimos a pasear, fuimos a una misión. Y a mí no me lo contaron, yo lo vi. No solamente estrechamos una relación entre el PICNT y la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, que arrancaba con un encuentro binacional que se está haciendo ahora, y por eso los compañeros están acá. No solamente vamos a convocar en julio al movimiento sindical democrático, transformador, antineoliberal, antigolpe de Estado de todo el continente, porque ante una contraofensiva del imperialismo norteamericano tiene que existir no solamente una declaración, no solamente un gesto político, sino la acción concreta de los trabajadores, sino que además pude ver cómo ellos construyen su desarrollo industrial en el estado de Bolívar, en la industrialización de ciclo completo de la minería convertida en cadenas productivas en el aluminio y en el acero, y pude declarar mi solidaridad con el proceso bolivariano. ¿Y qué es lo que yo vi? En primer lugar, que cuando hay una manifestación de la oposición pacífica, no existe inconveniente. La gente se puede expresar, puede decir su punto de vista y decirlo abiertamente en un acto político. Ahora, ¿cuál es el problema?
que nosotros no nos podemos comer la pastilla. Hay una derecha violentista y violenta, porque de una acción pacífica que en general son, la que yo vi era relativamente pequeña porque me colé, la vi, le saqué foto, se desprenden 200, 250 personas encapuchadas, armadas con bombas molotov, que cortan una vía central, digamos, del acceso a Caracas, y que la emprenden contra un edificio público y la pretenden incendiar, y que agreden y matan a sus propios miembros de la propia movilización para generar una profecía autocumplida, después echarle la culpa al gobierno bolivariano, en lo cual hay una disposición que es inconstitucional y no se puede, la guardia que debe velar por la seguridad, estar armada ante una manifestación política. No me lo contaron, lo vi. O en una asamblea en una empresa siderúrgica con 4.500 trabajadores, cómo se hacía una tribuna y un acto en Sidor, una empresa siderúrgica con alrededor de 4.000 trabajadores, pero a escasos 70 metros se desarrollaba una movilización de la oposición sin problema, porque era pacífica. Ahora, claro, si se trata de violentar, incendiar, agredir y asesinar, obviamente que hay que cuidar el orden público y la normativa vigente. Y esa tenaza que se está intentando armar está compuesta por esa derecha violenta, más el papel nefasto de la OEA, que siempre y en todo momento ha sido una herramienta del imperialismo norteamericano. ¿O no se acuerdan nuestros compañeros más veteranos y nuestras compañeras más veteranas? Cuando la OEA echó a Cuba, el movimiento obrero uruguayo, ¿qué hizo? ¿No marchó desde Montevideo hasta Punta del Este a rechazar el papel nefasto de la OEA? Ya la conocemos. Y se mueven con eso para aislar al proceso bolivariano. Y se mueven con las resoluciones del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, que preparó una estrategia de desestabilización, que hoy es lo que se intenta por parte de esta derecha violenta poner en marcha, y fue presentada además en el Senado. Son documentos públicos. Y toda una campaña de los medios de comunicación tendiente a aislar, a decir medias verdades, a sacar esas profecías autocumplidas como imágenes que quedan inclusive grabadas en el subconsciente de nuestros pueblos, de modo, digamos, de generar toda una campaña que justifique una intervención de los poderosos para recuperar los privilegios que el propio proceso bolivariano le ha arrancado a las clases dominantes y la ha puesto a disposición del propio pueblo. Eso no es el paraíso. Hay una guerra económica, hay malestar. ¿Qué decimos nosotros? Solidaridad con el proceso histórico. ¿Y qué decimos nosotros? Derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación. Están trazadas todas las condiciones para un diálogo que permita componer y llegar a los arreglos políticos a que se quiera llegar para salir de la situación actual. Lo que pasa es que no se quiere, porque la estrategia es agredir y desestabilizar. Y eso fue lo que yo vi, y eso fue lo que yo dije, y eso fue lo que transmití en los organismos de nuestro PICNT, que emitió por unanimidad una declaración solidaria, y en ese trillo estamos. Mal que les pese a los que les pese. En Uruguay hay un movimiento obrero solidario, internacionalista, antiimperialista, que lucha por la reivindicación inmediata, que tiene un programa más profundo de transformaciones, pero como dicen nuestros estatutos, que va rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, que la construiremos a nuestra manera. Por tanto, fiel a esas tradiciones, hacemos esta actividad. Mañana va a haber otra a la misma hora en el local central de nuestro PICNT. Muchas gracias por estar aquí. Nos fortalece su participación y bueno, le daremos la palabra a los compañeros de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela y cuando llegue al compañero de la CTC cubana, a los efectos de que relaten las circunstancias que están viviendo y también estén abiertos a las preguntas, interrogantes o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! Vamos a llamar al compañero Jacobo de la Central de Trabajadores Bolivariana Socialista de Venezuela. Bienvenido, Jacobo. Buenas tardes. Buenas tardes. El truco ayuda. Bueno, primero, como le he dicho desde que llegué, esta no es la primera vez que vengo al Uruguay. Cuando llego aquí a Uruguay, de verdad que me siento en mi casa, porque siempre me encuentro con un uruguayo que vivió en mi país, que vivió en Venezuela,
Y el fenómeno cuando uno está en el exterior, que quiere más lo de uno, muchos uruguayos me hacen recordar las cosas que cotidianamente tengo en mi país. A lo mejor ustedes no van a entender lo que les voy a decir, pero una arepa con mantequilla, una cachapa con cochino frito, una semita con queso, que son platos nuestros, muy nuestros, y que muchos uruguayos no solamente lo degustaron, sino que aprendieron a prepararlos en los años que vivieron en nuestro país. Por lo tanto, cuando yo llego aquí, me siento como si estuviera caminando por cualquier calle de Caracas, caminar por acá, por Montevideo, y para donde los compañeros nos han llevado generosamente, pues en esta y en anteriores visitas que hemos estado acá en el Uruguay. Lo terrible de hablar, después de que habla el turco, es que me empieza a quitar el discurso. Eso es terrible, turco. Porque muchas de las cosas que él dice, efectivamente forma parte de la coyuntura que nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y voy a arrancar diciendo algo que a mucha gente le suena extraño. Nosotros, que fuimos partícipes de toda la política de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías, que hoy acompañamos al primer presidente obrero de Venezuela y al primer presidente chavista de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro, lo primero que queremos decirles, hermanos y hermanas, es que no estamos aquí simplemente defendiendo un gobierno. Yo tengo un gobierno que es lo suficientemente maduro para defenderse a sí mismo. Yo vengo a defender una verdad y dentro de esa verdad una revolución, que es un sano debate que tenemos incluso con el PIT-CNT, porque cada quien lo ve de acuerdo a su realidad, independientes pero no indiferentes. Y es el debate que siempre he tenido con mis camaradas del PIT-CNT. Y en el caso nuestro decir que nosotros no trabajamos con ese tipo de independencia, primero porque nosotros estamos trabajando con una revolución que la hemos construido no solamente en manos del liderazgo del comandante Chávez en su momento, ni del compañero obrero Nicolás Maduro el día de hoy, sino que la venimos construyendo junto con ellos desde el mismo momento de su nacimiento. Y hoy el Estado revolucionario nos ha dado y nos ha privilegiado los derechos, por eso son las cosas que me quita el turco, que nos ha privilegiado y nos ha dado los derechos que fueron negados en la Cuarta República y que hoy esa derecha infame, terrorista, porque compañeros y compañeras, quiero que nos entiendan, en Venezuela ya no existe la oposición, eso quedó en el pasado. Hoy lo que hay es una manada de terroristas y mercenarios al servicio del imperialismo que está tratando de liquidar la gobernabilidad en Venezuela y está tratando de conculcar nuestros derechos. Ya nos negamos a decirle oposición. Si fueran oposición, hubieran acudido al diálogo. Como bien dice Marcelo, yo no puedo entender a alguien que se diga demócrata y trata de incendiar un hospital materno-infantil con 59 niños recién nacidos y sus respectivas madres parturientas, como ocurrió hace 2 semanas. No puedo entender una oposición que se diga democrática cuando una de las sedes del Tribunal Supremo la incendiaron con un instrumento del capitalismo, horror, un banco, y es un banco privado de paso, de los más rancios de la burguesía, lo quemaron, y quemaron un preescolar con 89 niños adentro que hubo que evacuar de la manera más difícil, porque fue en medio de una quemazón que estaban haciendo estos terroristas mercenarios, porque eso es lo que no van a ver ustedes en la prensa oficial, no lo van a ver en CNN, ni en la BBC de Londres, ni en la DW alemana, que tiene emisiones en español, eso no lo van a ver ustedes allí. ¿Y qué no van a ver? Que cada uno de los que han sido capturados en estos actos mercenarios cobran 300.000 bolívares por sus acciones vandálicas. Ustedes no van a ver en esa prensa, y la decimos con su nombre, burguesa,
que defiende los intereses más bastardos de este planeta, no van a ver lo que a veces les molesta de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que a veces lo dice medio en serio, a veces lo dice medio en broma. Pero los tipos pedían diálogo. Queremos diálogo. Y el presidente ofreció diálogo. Y los tipos, como cualquier quinceañera pretenciosa, empezaron a poner condiciones. Bueno, pero yo quiero diálogo, que esté el Papa. Invitamos al Papa y mandó su emisario. Que estén los expresidentes. Invitamos a los expresidentes. Chicos, y en la segunda reunión se pararon de la mesa y se fueron. ¿Y quieren un chiste de eso? Todo el mundo alaba al Papa Francisco. Un tipo humilde, un tipo sencillo, que le ha quitado incluso ese aureola de lujo que tenía el Vaticano, hasta por la forma de ser. Bueno, el Papa, el enviado de Dios en la tierra, se le ocurrió decir que en Venezuela no hay diálogo porque la oposición no quiere. Ya no es el Papa, ahora es el cura Bergoglio. Es el Papa Rojo. Casi le dicen el anticristo al Papa Francisco, porque no les interesa el diálogo. Quería el referéndum. Se les dio la oportunidad de construir su referéndum, se les hizo su calendario, y no lo hace el presidente, lo hace un organismo autónomo, que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que establece las fechas, establece los mecanismos, establece, de acuerdo con el interesado, los puntos donde se van a recoger la firma, y todavía se les advirtió, coño, háganlo ahorita, en el mes de enero del año pasado, háganla ahora, para que el calendario se pueda cumplir y ellos puedan tener su referéndum. Ah, no, lo presentaron fue en abril. Y acostumbrados a la trampa, como lo hacían en la vieja república, donde el chiste era que acta mata voto, esos son los democráticos ellos. En Venezuela, quiero que lo sepan, hermanos y hermanas, el sistema electoral es infalible. Primero porque es absolutamente automatizado. Cualquiera que quiera hacer un fraude, me imagino que aquí habrán más de un informático sentado aquí que sepa de computación. Yo confieso que no sé mucho, de broma medio manejo un teléfono, el que me enseña es el hijo mío. Igual con la computadora. Pero algo sí sé. Para tratar de hacer un fraude electrónico tienen que participar no menos de 300 personas. Es un secreto muy terrible para guardarlo. ¿Y qué ocurre? Que como el proceso es absolutamente automatizado y además tiene un mecanismo maravilloso que a ellos les cuesta mucho, que es la captahuella. La captahuella es el sistema biométrico por el cual nosotros arrancamos diciendo un voto, un ciudadano, un voto. Antes, ¿qué eran? Antes eran planas, antes era repartirse los votos de los partidos minoritarios, por eso el acta mataba el voto, porque yo podía tener en la pantalla 50 votos y en el acta me aparecían 3. Los demás se los repartían los que dominaban el instrumento electoral. Ahora no, si yo voto en este centro de votación y trato de votar en otro, ya la máquina misma me lo rechaza porque ya yo ejercí mi derecho. Un ciudadano, un voto. En el caso de la firma es exactamente lo mismo. Yo quiero manifestar mi voluntad para que se haga un referéndum revocatorio al presidente de Venezuela. ¿Cómo no? Pase por aquí, firme aquí y agarre este dedito y me lo pone aquí. Ahí se les acabó lo democrático. ¿Y saben por qué? Porque son tan macabros que hasta se iban para las morgues a buscar huellas de muertos para ponerle cualquier cédula y cualquier nombre y decir que habían cumplido con los mecanismos. Obviamente nunca consiguieron, porque tampoco les interesaba las firmas suficientes para activar el mecanismo de referéndum en Venezuela. Vamos más. Y fue lo que vio mi hermano Marcelo en Venezuela. Están afónicos de pedir elecciones. Están afónicos de exigir democracia. Están afónicos
porque se supone que nosotros estamos en un país donde hay una horrible guerra civil, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos matando entre nosotros mismos, la represión es brutal. Y resulta que nada de eso está aconteciendo, salvo el vandalismo con el que ellos han tratado de levantar su oposición. Y vamos con más. No puede haber, compañeros y compañeras, que muchos lo han preguntado, mientras no existan partidos legalizados, en un sistema democrático y de partidos, si los partidos no existen, ¿con quién diablo hago yo unas elecciones? Les pregunto a ustedes. Resulta que ellos, como partidos, no participaron en las elecciones. Ellos crearon su tarjeta de su alianza, que es la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, que en tal caso ya dejó de ser eso, es la mesa de la ultraderecha. Y bueno, con esa figura de la tarjetica del cambio y la MUD, no ganaron, nos hicieron perder las elecciones legislativas en el 2015, porque la abstención fue muy alta del lado nuestro, y ellos sí votaron en bloque, está bien, y se les reconoció, que es lo más importante. En cualquier sociedad democrática, reconocer una derrota no solamente es un acto de caballero, es un acto democrático. Y a la 1 de la mañana del día 7 de diciembre, Nicolás Maduro se paró frente a las cámaras a decir: reconozco la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática. Qué dictador tan duro es Nicolás. Horrible dictador que se para en cadena nacional a decir: reconozco que perdí. Y además dice: reconozco que yo soy el culpable de esta derrota, del chavismo. Pero qué dictadura tan extraña. 20 elecciones en 18 años. Yo no me imagino una dictadura que haya hecho tantas elecciones en tan poco tiempo. Una punto cuánto, una punto algo por año. Y confieso que ya yo estoy aburrido de ir a elecciones. A lo mejor a mí también me van a acusar de antidemocrático por eso. Pero en definitiva, el acto democrático, el hecho democrático, la votación dejó de ser un mito para convertirse en la cotidianidad de un pueblo, pero que no se limita al problema representativo de una elección. Porque como no, de Estados Unidos para abajo, y eso es lo que tiene que ver además con la bendita Carta Interamericana Democrática, esa del diablo, que además les digo que cuando eso se aprobó en el 2001, Julio, la Carta Democrática fue el 2001, en el año 2001, Venezuela votó con reserva, es decir, se reservaba el continuar o no con el mecanismo de la Carta Interamericana Democrática por un solo párrafo. ¿Y cuál era el párrafo? La Carta Interamericana, no sé cuál es el artículo, pero la Carta Interamericana dice que se defiende la democracia representativa y la alternabilidad democrática en los países. Y nuestro comandante dijo, cero, el problema no es representatividad, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la democracia, en nuestro caso, es participativa y protagónica. Dejó de ser un mero hecho representativo. Por eso se firmó con reserva. Y por eso, entre otras cosas, y con el aplauso mayoritario de nuestro pueblo, nos vamos de la OEA. Y bendito el día, por Dios, que nos vamos de la OEA. Porque en tal caso, esos mecanismos democráticos que ellos invocan, como decía Galeano, el mundo al revés, creo que, me imagino que la mayoría de ustedes lo habrán leído o lo habrán escuchado en boca del propio Galeano,
Un país donde se para una persona frente a un televisor casi encadenado con todos los medios de la derecha a decir no hay libertad de expresión en Venezuela. Y se va un tipo en la radio, en no sé cuántas emisoras que hay en Venezuela, a decir no hay libertad de expresión en Venezuela. Y donde va un tipo y escribe un artículo de opinión muy sesudo para decir no hay libertad de expresión en Venezuela. Y coño, con ese chiste tenemos 18 años, calándonos, que nos digan que somos antidemocráticos, que nos digan que somos una dictadura, que nos digan que reprimimos, que violamos los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a ese terrorismo, nuestro pueblo, de alguna manera, se alzó. Hemos aguantado, hermanos y hermanas, muchos años de confrontación desde el mismísimo momento, 6 de diciembre de 1998, cuando el pueblo le dio la victoria al comandante. Desde ese mismo día están tratando de tumbarlo. Primero, un rubio de ojos azules como de 3 metros, almirante, ¿no? Muñoz León, almirante de la Armada venezolana, fascista hasta los pelitos de la nariz, por no decir otra cosa, que intentó dar un golpe de Estado y desconocer la victoria del comandante el 6 de diciembre del 98. Y después querían impedir que asumiera el 2 de febrero del 99. Y ustedes saben quién garantizó la victoria: el pueblo, nuestro pueblo. Hoy, porque sé que muchos se lo estarán preguntando, sobre todo por esa cadena sistemática de agresión a la psique de nuestra gente, a la mente del pueblo, a la mente sobre todo de los que están en el exterior. Bueno, el cuento que estaba echando desde que llegué, porque además todavía me estoy riendo. Yo tengo un amigo, a mí me gusta mucho hablar con anécdotas también, ¿no? Yo tengo un amigo que se crió conmigo. Fuimos cuando éramos adolescentes. Él, privilegiado al fin, ingeniero petrolero, terminó con sus huesos en Noruega, un país petrolero también, ¿no? Y después de casi 40 años me reencuentro con él. Y chateamos, como buenos hijos de este siglo XXI, no salimos de un WhatsApp. Y él está tan envenenado, que me imagino que es la misma información que ustedes reciben, que el tipo jura y perjura que ya los tumbaron. Entonces él, muy preocupado por su amigo Jacobo, que me ha visto en televisión y me ha visto en las redes y me ha visto en internet defendiendo la dictadura infame de Nicolás Maduro. Como ya estamos tumbados, a mí me van a matar. Es la conclusión que saca mi querido amigo. Y me ofreció asilo en Noruega. ¿Y sabe por qué me río? Porque él vive un mundo, ese mundo al revés de Galeano, es el que están viviendo en el exterior los venezolanos, por un lado, pero también con el que han envenenado a la inmensa mayoría de los que cometen el error de ver los noticieros, de ver CNN en español, de ver Fox News, de ver la BBC, de ver El País de España, de ver, en fin, los de aquí que no conozco los nombres, los de Ecuador, los de Perú, los de Chile, y donde no pegamos una. Es como el cuento de Fidel cuando caminó por el mar, frente al malecón. Fidel caminó por arriba de las aguas. ¿Y qué dijo la prensa internacional de Fidel? Mira cómo será el tipo que no sabe nadar y camina por arriba del agua. Pero ni de vaina decían que ese era un milagro que Fidel pudiera caminar por arriba de las aguas. A nosotros nos pasa algo parecido a eso. Nada de lo que haga nuestra revolución es bueno. Nada de los avances que hemos conquistado en 18 años de proceso revolucionario en Venezuela importa. Nuestra ley del trabajo, para poner un ejemplo,
de la cual estamos orgullosísimos. La firmó el comandante en las peores condiciones para su salud el 30 de abril del año 2012. El comandante estaba en radioterapia en La Habana. Nos puso una tarea en diciembre del 2011, precisamente, porque nosotros le pedimos en la instalación de nuestra central bolivariana, en noviembre de ese año, que por ley habilitante aprobara la ley del trabajo, que nos devolviera los derechos que nos quitaron, y es otro debate que tengo con los uruguayos, la tripartita, que en Venezuela la llamamos la trimaldita, porque gracias a esa trimaldita nos privatizaron la telefónica, nos privatizaron la siderúrgica, nos privatizaron el sector eléctrico y de paso aplicaron y sostuvieron con la vieja dirección sindical amarilla la tercerización y al quitarnos un derecho como son nuestras prestaciones sociales al final de nuestra jornada laboral en la vida. Bueno, el comandante nos puso un reto y el reto era que él no iba a hacer esa ley solo con sus asesores. Y fueron 19.700 propuestas recogidas desde asambleas de estas características en los centros de trabajo, en las plazas públicas, etcétera, hasta papelitos que la gente nos iba dejando con una opinión sobre qué hacer con la ley. Todo eso sí se sistematizó y tenemos nuestra ley, orgullosamente nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, porque era una reivindicación de la clase. Y qué más emotivo y qué más simbólico para nosotros que saliendo de su tratamiento en un vuelo expreso de La Habana a Caracas ese 30 de abril, salió de la radioterapia de las 8 de la mañana, fue a Venezuela, firmó el ejecútese la ley y con las mismas se devolvió a La Habana a continuar con su tratamiento. Gracias, madre. Usted no se imagina lo que significa para nosotros, para nuestros trabajadores, para nuestro pueblo, lo que hizo el comandante ese día. Nosotros le habíamos dicho que la ley podía esperar, que había tiempo, que se curara primero, la angustia era que se curara. Y terco como era, mandó para el carajo el tratamiento y se vino a cumplir con la clase obrera venezolana a riesgo de su salud. Y como bien dijo y han dicho muchos compañeros, puso su vida en juego para que nosotros tuviéramos patria. Y de verdad que se los digo con un puñito en el corazón, porque no se asusten, pero estoy entrando en materia. Porque en definitiva no nos han dejado llorar a nuestro muerto. No nos han dejado, aunque suene contradictorio, disfrutar nuestro luto. Y no lo digo de manera peyorativa. No nos han dejado llevar nuestro luto por alguien que para la inmensa mayoría de nuestro pueblo era un padre, era un hermano, era un hijo, pero antes que nada era un amigo. Desde el mismo día que Nicolás anuncia, el 5 de marzo a las 4:25 de la tarde de ese año, la partida del comandante en 2013, coño, no hemos parado, hermano, no hemos parado. Porque, a propósito de lo que venía hablando con Pablo en el carro, primera cosa que seguramente la han escuchado hasta de la derecha uruguaya, Nicolás no es Chávez. Coño, obviamente no es Chávez. Los zapatos de Tribilín, los zapatos del comandante, no los calza más nadie que el comandante. Y el que esperaba que Nicolás fuera otro Chávez, con todo el respeto le digo, se equivocó de autobús. Chávez era Chávez, Nicolás es Nicolás. Segunda cosa,
como la maldición gitana, después que se muere, todo el mundo es bueno. Después que a Chávez lo satanizaron durante tantos años, coño, descubrieron que el tipo era bueno. El malo es Nicolás. Y con otra cosa que a mí me da risa, porque para tratar de tapar su menosprecio, para ellos no hablan de chofer de autobús. Él es operador de transporte superficial, gordo. O sea, no pana, chofer de autobús. Y con orgullo decimos, un chofer de autobús conduce los destinos de la patria. ¿Qué pasó, pues? Y eso es lo que le duele a esa rancia burguesía que, como bien decía el Turco, ha perdido privilegio. Último ultimitan, que seguramente se la estarán preguntando. 2013, 2014, 2015, se esgañitaron hasta que se les secó la garganta pidiendo constituyente. Los más conspicuos dirigentes de esa oposición terrorista pidiendo constituyente. Vean los twitters, vean sus opiniones durante estos 3 años. Bueno, Nicolás el domingo no, el lunes, en nuestro acto del 1 de mayo, que les confieso que fue la mamá de las marchas, porque movimos a media Venezuela y paralizamos Caracas. Este chavismo que supuestamente pues se está derrumbando, nosotros movilizamos, o hemos movilizado durante el último mes, alrededor de 3 millones y tanto de personas, en 4 sendas manifestaciones, que con mucho gusto les digo, solamente la puede hacer el chavismo y la revolución, más nadie. Y esa oposición terrorista, como bien decía mi amigo el Turco, y además, este chisme no lo debería contar, pero me gusta mucho, el que lo llevó a ver la marcha de la oposición fui yo. En lo que nosotros llamamos allá en Caracas, Escualilandia, que es la ciudad de las guarimbas. Escualilandia es el municipio de Chacao, uno de los municipios más ricos de Venezuela. Tengo el pecado original de vivir ahí, por lo tanto los conozco más que medio liso, decimos en Venezuela, y nos llevamos frente a una movilización nuestra, que la más pequeña y floja, y nos autocriticamos, no baja de 50.000 personas, la de ellos, unos kilómetros más allá de donde estamos nosotros, a lo máximo que han llegado en el momento más álgido y más fuerte de ellos, no ha llegado a 1.000 personas. Por eso se dedicaron al terrorismo. A partir de eso, compañeros y compañeras, nosotros venimos desde hace 4 años dando una batalla muy dura, porque nos han aplicado absolutamente todos los guiones, todos los manuales de golpe de Estado que ustedes se pueden imaginar, se los han aplicado a nuestro país. Nos están aplicando lo que le hicieron a Allende con los alimentos, con la inflación, con desaparecer los artículos básicos. Y son tan infames que usted los escucha en las esquinas con aquella cara, aquel rictus de amargura: no tengo papel sanitario, pero tengo patria. Y con todo el respeto a las damas y los caballeros, yo no sabía que la patria te quedaba en el ano. O sea, la patria te termina en la parte donde el sol no pega. Bien bello, pues. No tengo pasta dental, pero tengo patria. O sea que es que la patria vale una pasta de dientes. Ese es el concepto que ellos manejan. Por eso Chávez era bueno y Nicolás es el malo. Querían referéndum. Nicolás decretó el referéndum, pues está bien. De hecho, ya hoy se hizo el acto de entrega al poder electoral. Ya salió en Gaceta, lo acabo de ver hace un rato. Ya no quieren la constituyente. Ahora no quieren constituyente. ¿Por qué? Porque sencillamente no les interesa ni el hecho democrático, ni les interesa el país. Lo que les interesa es salir de este gobierno, este régimen dictatorial infame que dirige un chofer de autobús.
Por lo tanto, cualquier cosa buena que nosotros hagamos, sale el doctor no a decir que no. Querían diálogo, le dimos diálogo, ya no. Querían constituyente, les dimos constituyente, ahora tampoco. Se desdicen de lo que han dicho los últimos 3 años. En Venezuela pegó una canción hace muchos años que dice, tú lo que quieres es que me coma el tigre. ¿Por qué? Porque nada les sirve, nada les cuadra, es simplemente sacar a Maduro. Y ahí es donde entra ese circo mal montado que es la OEA, que es un circo extraño porque crecen los enanos y lloran los payasos. Y en ese circo intentaron montar un show para desconocer la gobernabilidad y la legitimidad de nuestro gobierno y producir una intervención directa. Ellos hablan de fuerzas multinacionales, pero ¿quién carajo las dirige, pues? Una invasión directa. Tenemos a la 4ª Flota en Curazao, enfrente nuestro. Tenemos la operación Tenaza, con 7 bases militares en Colombia, y el presidente Ganger, es que se llama, ¿no?, de Guyana, además de abrirle el espacio a la Chevron, fue, ¿no?, Julio. Bueno, una transnacional que se fue de Venezuela, pues, en definitiva, además es un terreno que está en disputa, un territorio que está en disputa, o no en disputa, es venezolano y los tipos no lo quieren reconocer, para estar clarito. Y ese material que está allí es nuestro. Entonces, compañeros y compañeras, estamos aquí para explicar nuestra verdad, para decirles lo que estamos haciendo en Venezuela, para decirle los riesgos que estamos corriendo. Porque aquí hay una relación dialéctica. Si Venezuela cae, como efecto dominó, se viene América Latina abajo. Pero si América Latina no avanza, Venezuela cae. Por eso una relación dialéctica, simbiótica. Por eso hemos apostado primero a la clase obrera, que a mí nadie me lo ha enseñado de otra manera. La clase obrera es la que emancipa. Es la que no tiene nada que perder, según los clásicos, y todo lo que ganar, en principio de la emancipación. Pero apostamos también a nuestros hermanos y hermanas del mundo para proteger nuestra revolución también. Porque yo sí les voy a decir algo, y mucha gente me mirará raro o extraño por lo que les voy a decir. En Venezuela, y que me escuche, que me quiera escuchar, y que me publique el que me quiera publicar. Técnicamente en Venezuela esa oposición terrorista está derrotada. Esa posición en la OEA está derrotada. Himalaya la vaina del tipo que lamentablemente nació en este país y hoy es el payaso de los norteamericanos. Me refiero al señor Almugre. Y le voy a decir algo, porque además tengo a mi embajador enfrente. Yo no discuto ni me meto en la política exterior de mi gobierno, pero sí comparto las cosas que hace mi gobierno. Y una de esas es que además venimos en son de paz con nuestros hermanos del PIT-CNT del Uruguay, a que entendamos que los hermanos podemos pelear, que los hermanos podemos discutir, pero que los hermanos también se ponen de acuerdo y resuelven sus diferencias. Y junto a nuestro gobierno, decirle a los compañeros y compañeras del Uruguay, a su gobierno, porque la victoria del Frente Amplio también la sentimos como parte nuestra. Dígame la primera vez casi se me sale el corazón por la boca cuando ganaron. Y todo el esfuerzo de movilización que se hizo de los uruguayos en el exterior para venir a reforzar en la primera elección. Por lo tanto, podemos tener diferencias, podemos tener cosas que resolver, pero que no quepa ninguna duda. Estamos entre hermanos. Y entre hermanos queremos resolver nuestras diferencias y nuestra discusión. Por algo que también decía el turco,
la restauración neoliberal no es cualquier cosa. Lo que pasó en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Honduras, no es nada más que el eco de lo que está ocurriendo con el intento del imperialismo y las transnacionales de recuperar el terreno perdido en lo que va del siglo XXI. Nuestra tarea es pararlo. Y parte de lo que estamos haciendo aquí entonces tiene que ver con, uno, la agenda común que tenemos, el PIT-CNT y nuestra central bolivariana, para dos cosas que son básicas ahorita. Estamos frente a una crisis estructural del capitalismo que cada vez le cuesta más recomponerse. Vean lo que está pasando en Francia, vean lo que pasó en Grecia, miren lo que está pasando en España, vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y de verdad que les juro que no me estoy equivocando. Hay una crisis estructural y ya no tienen cómo recomponerla desde la crisis del 2008, si mal no me equivoco, con pañitos y pañitos, pero avanza la crisis, compañeros, avanza. ¿Y nosotros qué vamos a hacer frente a eso? No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando están tratando de echarle mano otra vez a los pocos o muchos recursos que tiene Latinoamérica, en este caso Venezuela, para los que son cristianos, tierra de gracia y bendecida por Dios, que tenemos la primera reserva de petróleo del mundo, la tercera reserva de gas, la primera reserva o tercera reserva en oro, la cuarta en oro, la cuarta en diamante también. Tenemos bauxita, hasta uranio tenemos en Venezuela, coltán, que ese no lo conocía yo dentro de mi ignorancia, ¿no? Que se utiliza para los celulares, si mal no me equivoco. En fin, tenemos reservas minerales y una de las principales reservas de agua del planeta en un país que en los próximos tiempos va a pelear por petróleo y por agua. Por lo tanto, somos un plato muy apetecible para el imperialismo y para intentar resolver su crisis. Ustedes no se han dado cuenta que ya no la resuelven con guerra, como hicieron durante los siglos XIX y XX. La crisis, el crack del 29 lo resolvió la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y todo lo que fue la guerra de Corea, Vietnam, etcétera, de mediados y finales del siglo XX, sirvieron para aliviar la crisis con la industria bélica del propio Estados Unidos. Pero ya eso no es suficiente. Se metieron para el Medio Oriente, acabaron con Libia, acabaron con Irak, están acabando con lo que queda de Afganistán, están intentando acabar con Siria por petróleo, pero la crisis es tan profunda que no han podido sacar ni una gota, porque cada vez que levantan una torre, van los guerrilleros y se la tumban. Están fregados. Por lo tanto, ¿hacia dónde voltean? Coño, para el patio trasero, que decidió no ser más patio de nadie. Y es la tarea, y es la gran pelea que venimos dando. Por eso esta conversa PIT-CNT, Central Bolivariana, apunta a construir esa agenda común, como ya decía el Turco, con nuestros hermanos y hermanas del continente, en función de construir nuestra propia referencia y nuestra propia agenda de lucha frente al capitalismo. Porque además, compañeros y compañeras, les voy a decir algo. Nosotros, que nos proclamamos socialistas, que hemos logrado, gracias a nuestro comandante supremo, una muy amplia alianza de la izquierda venezolana, que estuvo dividida por muchos años, y el santo milagrero de Hugo Chávez la unificó en función de lo que hoy es su legado y del plan de la patria. Lo primero que entendemos que hay que avanzar, y avanzar en la construcción del nuevo modelo. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque nosotros hablamos de socialismo. Nos quieren condenar por lo que hemos logrado como derechos en la revolución bolivariana, y donde los principales derechos dejaron de ser derechos laborales y sociales. Para nosotros hoy son, gracias a la Constitución, derechos humanos. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al salario digno. Son derechos humanos en nuestro país. Obviamente el derecho a huelga, que es tan caro para todos los trabajadores del mundo. Pero todavía seguimos arrastrando la rémora del capitalismo hasta en nuestra mentalidad y nuestra cultura.
todavía persiste el esquema capitalista. Y hoy nuestro reto, primero como clase, segundo como Estado y tercero como revolución, es producir el cambio necesario para dar el salto en la conciencia que nos lleve rumbo a la construcción del socialismo y aquel viejo sueño de una sociedad sin explotados y sin explotadores. Eso es lo que nos están cobrando. Y la constituyente que propuso nuestro presidente, Nicolás Maduro, les confieso que yo estaba tratando de digerirla el mismo domingo, porque sorprendió al mundo entero, ¿no? No hay mayor expresión del diálogo que el pueblo en constituyente, porque el soberano, nuestro pueblo, hoy tiene la pelota en las manos para definir qué diablos vamos a hacer de aquí en adelante. No se trata de hacer otra constitución, que es lo que la derecha está insistiendo ahora. Ellos sí querían hacer una constituyente para acabar con el presidente, con el tribunal, con el Consejo Nacional Electoral. Lo que hicieron en el 2002, si lo vieron con el famoso infame primer decreto de Carmona el Breve, de Pedro el Breve, que acababa con todos los poderes. En el caso nuestro, y por eso la clase obrera venezolana aplaude sin duda alguna esta propuesta de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, es porque lo que hoy son conquistas y beneficios construidos en y con la revolución, nuestra pretensión es que se conviertan en derechos constitucionales del pueblo. ¿Y qué significa eso? Misión vivienda, que es el derecho del pueblo a una vivienda digna, que cada familia venezolana tenga una vivienda digna, no me la puedan privatizar como quisieron hacer los terroristas en la Asamblea Nacional, convertir eso en un problema de bienes inmuebles y de bienes raíces, con todo el respeto, para joder al pendejo, pues. O sea, yo te doy un crédito a ti, que el Estado te dio tu casa, y después con el mismo crédito te mato, porque no lo vas a poder pagar. ¿Y qué van a hacer? Quítate la casa. Porque así es que piensa el capital. Barrio adentro, que es el esfuerzo de nuestro Estado de llevar hasta el último rincón del país la salud preventiva, el médico de familia, que creo que ha sido una de los programas que ha tenido Cuba por muchos años, que es un médico por cada tantos habitantes en Venezuela, conjuntamente con nuestros hermanos cubanos, lo hemos venido institucionalizando. Bueno, eso se convierta también en un derecho constitucional de nuestro pueblo. Igualmente las misiones educativas, la misión Milagro, la misión José Gregorio Hernández. Pues bueno, tenemos una hasta para los animales domésticos, porque es la misión Nevado, que fue un perro del Libertador, muy famoso, que lo inmortalizaron en una pintura. Bueno, la primera intención es que nadie pueda conculcar un solo derecho de nuestro pueblo. Porque así como hoy tenemos la obligación del Estado de fijar todos los primeros de mayo, el salario mínimo y garantizarle a los pensionados y jubilados su salario, que aumenta en la medida en que aumenta el salario mínimo, aumenta la pensión y las jubilaciones de nuestros viejitos y viejitas, porque más están protegidos por la ley, y eso lo quieren quitar los desgraciados estos. Lo que decía el Turco, ¿qué pasó en Brasil este 1 de mayo? Pues aumentaron la jornada laboral de 8 a 12 horas, acabaron y congelaron cualquier propuesta de discusión salarial o inversión social por 20 años, donde exoneran de impuestos a las grandes empresas, donde votaron un bojote de gente de la administración pública, porque para ellos son una carga, no son seres humanos. De hecho, el debate mismo nuestro, ¿con qué nos friega a nosotros los potentados del Fondo Monetario? Gasto social. Somos un número en una estadística. Coño, para la revolución no.
todo lo que estamos haciendo se llama inversión social. Acabar con la deuda social que nos dejó la Cuarta República. Por eso nos quieren tumbar. Y les digo algo más. Yo no sé en qué país del planeta, y lo digo por Dios sin chauvinismo de ningún tipo, ni patrioterismo inútil, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué país del planeta, en las condiciones en que está el planeta, con el neoliberalismo, con la crisis, etcétera, se han producido 37 aumentos salariales en 18 años? Teniendo en tiempos de Chávez un barril de petróleo en 100, llegó hasta 134 en algún momento, y del carajazo bajó a 20. Y aún con el petróleo a 20 dólares, no se tocó un solo programa, una sola misión, y se cumplió con lo que establece la Constitución en el marco de establecer el salario mínimo y la protección a las convenciones colectivas. ¿En qué país ocurre eso? ¿Qué dictadura, le pregunto a mis hermanos y hermanas, hace 20 elecciones en 17 años? ¿Cuál? Extraña dictadura, la nuestra. Y los que se autoproclaman democráticos están tratando de incendiar el país. Los que se autoproclaman democráticos están bajo juicio por corrupción, como el caso de Temer, precisamente, porque además el tipo confesó sin rubor alguno que repartió 40 millones de dólares para reventar a nuestra querida Dilma. Y donde el tipo que promocionó el juicio de Dilma, le metieron 15 años por haber aceptado sobornos de Odebrecht y de los temas de Petrobras que todavía están por resolverse. Y esos son los que van a enjuiciar a Venezuela. O Argentina, que no sé por cuánto va la cuenta de despedidos, Turco. La semana pasada eran 400.000. Bueno, saquen la cuenta, pues. La dictadura venezolana establece y garantiza estabilidad plena en la Constitución y en nuestra novísima Ley del Trabajo. Antes, cuando a mí me votaban de un trabajo, yo era el que tenía que justificar frente a las autoridades que era injusto que me votaran. Y el patrón hacía lo que le daba la gana, con la anuencia de las autoridades del trabajo. Pues no se crean que tampoco es que la cosa es fácil cambiar hasta la mentalidad burocrática de muchos de nuestros funcionarios. Pero la ley, bendita ley, ahora es el patrón el que tiene que justificar por qué me va a votar. Y hasta que no se apruebe el despido, me tiene que seguir pagando mi salario, así yo no entre a la empresa. Y en Argentina, los democráticos argentinos, con ese señor Ario a la cabeza, viene a condenarnos a nosotros y votó 400.000 personas. Por favor. O, ¿cómo fue la dictadura en Paraguay? Pues? ¿Cómo fregaron a Fernando Lugo asesinando a unos campesinos? Y ese tipo es el que me va a decir a mí que yo soy una dictadura y estoy violando los derechos humanos. O como sacaron a Mel Zelaya en Honduras, hasta en pijama lo sacaron de su residencia. Y ellos me van a decir y dar a mí lecciones de derechos humanos y respeto a la democracia. Con todo el respeto se lo digo a ustedes, que se vayan para el carajo. No nos los calamos. Porque en Venezuela tenemos un dicho, no es el que quiere, es el que puede. Y en el caso nuestro, les juro por mis hijos, no van a poder. Porque la última cosa, y lo dejo para la reflexión, coño, si nosotros estamos tan fregados, si Nicolás es tan malo, si el gobierno no sirve, si estamos frente a una dictadura, ¿por qué coño no nos han tumbado? Con todo lo que han hecho en los últimos 4 años. ¿Hay problemas? No los negamos, claro que hay. Y van a haber miles de millones de problemas más. El que crea que las revoluciones son un canto y poesía,
Coño, se equivocó el planeta, o se equivocó de historia. No, hermano, las revoluciones se paren en las profundas contradicciones que hay en la sociedad, no es de otra manera. Y el que se crea lo contrario se equivocó de autobús, simple y llanamente. Ahora, ni son las que nos están endosando, porque lo que está ocurriendo con nuestra economía es el perverso brazo del capitalismo que está tratando de ahorcarnos económicamente, y también, por supuesto, y es un problema que tenemos que resolver los revolucionarios venezolanos, no lo puede hacer más nadie, es acabar de una vez por todas por el maldito estado burgués burocrático que todavía persiste en nuestro país. Y lo digo sin complejo. ¿Y saben por qué? Porque las revoluciones se hacen con verdades, no con cantos de sirena o de ballena, como decía el filósofo del Zulia. Es con verdades. Y tenemos contradicciones internas, sí las tenemos. Y tenemos fallas, muchísimas fallas. Carajo, pero es una revolución. Mucha gente intenta a veces comparar a Cuba con Venezuela, odiosamente. Como intentaban poner a competir a Fidel y a Chávez, que además eran hermanitos de la vida. Ellos dos, ¿no? Y entre ellos dos se entendían. Eso era un problema de Fidel y Chávez, no de los demás. Y el que se metiera entre esos dos, cuidado. Bueno, en Cuba, hace más de 50 años, tiene una revolución triunfante que ha resistido y que ha levantado un faro de dignidad para nuestros pueblos. Sí, mucho más modestos nosotros, que apenas llevamos 18, en condiciones de competir con las reglas del capitalismo. Dentro de esas cosas maravillosamente locas que se le ocurrió a mi comandante, pacífica y democrática, vaya usted pues, porque empieza por cambiar la mentalidad, obviamente, pero también hay que cambiar las estructuras de la sociedad que tiene 300 años dominando, no son 40, son 300, de una cultura y una forma de vivir y de hacer las cosas. Ese es el reto de los revolucionarios. Ahora, ¿qué nos hermana con Cuba? Y lo digo con mucho orgullo, que el sujeto histórico ya no es la ganancia, es el ser humano. Y a eso estamos apostando. Y de verdad les pido disculpas por lo extenso que he sido. Bueno, primero que yo hablo más que un radio prestado, eso es una tradición con Chávez, que nunca le gané, siempre habló más que yo. Pero además porque son tantas cosas acumuladas, compañeros y compañeras, de tratar de nadar contra la corriente neoliberal que nos quiere ahogar, contra la desinformación y deformación de la información con la que están tratando de cercar a nuestra revolución. Coño, que no me alcanzan las horas. Y no lo digo con angustia, lo digo más bien con orgullo, porque sé que estoy entre hermanos y hermanas. Y lo digo sobre la base de que nosotros estamos defendiendo una verdad, como dijo mi comandante, clara como la luna llena. Y cierro diciéndoles algo. Vamos a Constituyente. Estamos convencidos no solamente que los vamos a derrotar una vez más, sino que se les acabó la fiesta a los tipos. No tienen ni un solo argumento para oponerse a la Constituyente, porque ni siquiera es legal lo que ellos puedan proponer. Porque la Constitución, y fue la sabiduría de los constituyentes en el año 99, la Constitución se blinda a sí misma. El 347, porque ustedes lo van a escuchar, el 347 que es el que marca la convocatoria, 348 que te establece los mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo? Son tres. El presidente en Consejo de Ministros no tiene que consultar a nadie, sino refrendado en el Consejo de Ministros, convoca constituyente y le entrega al poder originario la realización de esta constituyente. Ni siquiera el presidente de la República puede modificar, vetar u oponerse a lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente.
Segundo mecanismo, 2/3, mayoría calificada, pues, de la Asamblea Nacional, que además los tipos no la tienen. Y la tercera, por el 15% del padrón electoral inscrito en el Consejo Nacional Electoral, o sea, sería por iniciativa popular. ¿Qué va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses? Vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el mecanismo? Como no hay partidos, porque no se han legalizado, y déjame hacer un paréntesis ahí cortico, no los voy a marear mucho, se lo juro, pero sí quiero que tengan claro esto. Todos esos partidos quedaron ilegales, aún ganando las elecciones el 6 de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque ninguno presentó su tarjeta como partido en el tarjetón electoral. Presentaron una que llamaba Cambio MUD o Cambio Unidad, con un dedito así. Bueno, ganaron su asamblea, está bien, pues, perdimos. Pero como no concurrió ni un solo partido, esos partidos tienen que ir a legalizarse. Si quieren participar como partido en las elecciones, son como 14, ¿no? Voluntad Popular, COPE, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Injusticia, qué sé yo, Proyecto Venezuela. Chicos, no han podido. El CNE estableció un calendario para que ellos se legalizaran. Ni siquiera de un 13 millones, creo que está, perdón, Dios me libre, 19 millones es el padrón electoral. Números más, números menos. Y tienen que recoger el 0.5%. Y nuestro CNE es tan flexible que incluso le dijo, no tienen que recogerlo en los 24 estados, con 12, con 13 estados, dependiendo el partido. Y no pudieron, o no han podido, y algunos simplemente se negaron. Entonces ellos que reclamaban elecciones regionales, ok, vamos a elecciones regionales, pero ¿con qué partido? El único partido legal es el nuestro, el del comandante, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los que creen en la democracia formal de los partidos, bueno, eso lo establece mi Constitución. Y que me guste o no, yo acepto el régimen partidario porque es el contrato social de los venezolanos. Pero ¿con qué partido vamos a hacer nosotros elecciones si no existen? La convocatoria a esta constituyente, ¿a qué apunta? A que todo ciudadano venezolano que no está impedido por la ley, perfectamente puede elegir y ser elegido. El comandante obrero, nuestro presidente, que dijo, bueno, los trabajadores van a tener un número importante de constituyentistas, porque nosotros tenemos casi la hegemonía absoluta en la clase obrera venezolana, gracias a Dios. Pero ellos también tienen, se supone, dirigentes sindicales. Compitan. No necesitas la tarjeta de un partido para postularte. Necesitas ser trabajador. Y gana o pierde. Compite como tú quieras. Igual los campesinos, igual las mujeres, igual la juventud, igual todas las expresiones sociales organizadas en Venezuela. ¿Qué más democrático que eso? ¿Qué más democrático que ir a consultarle al pueblo qué es lo que quiere? Y eso es lo que los tiene verdes, amargados, obstinados, disociados, porque su cuarto de hora que tuvieron el 6 de diciembre por culpa nuestra, lo perdieron, su capital político lo perdieron. Por lo tanto, compañeros y compañeras, vamos a constituyente. Porque además, en el caso de Venezuela, esta constituyente, nuestra constituyente, como fue la del año 99, es el espacio más alto de cualquier diálogo que podamos imaginarnos todos los que estamos aquí. Porque se trata de que toda la sociedad en su conjunto
participe en el debate de lo que vamos a hacer en esa constitución, como fue la del año 99, que no fue por partido. La gente se postuló individualmente. Me parece que ellos tratan de olvidar porque son memoria corta cuando les conviene. Y a eso estamos apostando. ¿Querían diálogo? ¿Qué más diálogo que ese? Y todavía Nicolás los llamó a sentarse. De hecho, la comisión que designó para hacer la propuesta constituyente, su primera tarea es reunir a los partidos de la oposición, legales o no, para discutir las reglas y lo que van. ¿Y se quieren reír de algo? No van a ir. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que se supone que cuando yo llegue a Venezuela, llego con otro gobierno porque ya nos tumbaron. Y yo me voy este domingo. Porque nos están sacando desde hace 18 años. Y donde están histéricos, y eso se los digo ya más con mucho, pero mucho gusto, pararme todas las mañanas y decirle a mis vecinos que son escuálidos: buenos días, mis vecinos, tenemos al mismo presidente. Buenas noches. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Vamos a darle la presentación y recibirlo con un cálido aplauso al compañero Eduardo Chong de la Central de Trabajadores de Cuba. Bienvenido, hermano. Una breve palabra para los vecinos y las vecinas, los trabajadores y trabajadoras. Bueno, buenas noches a los compañeros vecinos uruguayos de aquí, de esta área, que nosotros agradecer como parte de las actividades la presencia nuestra en Uruguay, que también haber tenido la posibilidad de compartir. Siempre, Marcelo, ¿no? Yo siempre, cuando lleguemos a un lugar, yo no hablaré tanto como el venezolano, ¿no? Sino, sí, muy rápido, haré una actualización de la situación de Cuba en elementos que todo el mundo tiene la atención, y es lo más importante. Primero, que Cuba, como país independiente y soberano, solidario, internacionalista, dentro de las tareas principales que hoy internamente tenemos y que tiene un papel fundamental los trabajadores, es en poder lograr consolidar el nuevo modelo económico que hemos aprobado los cubanos. ¿Sí? Y la responsabilidad de cómo logre y triunfe es de los cubanos. Cuba es nosotros los cubanos, lograr que ese modelo y la actualización de su modelo económico triunfe, nos corresponde a los cubanos, más nadie. Y en eso es la tarea para los trabajadores que me toca, yo como representante de la central también de una provincia, es la tarea fundamental, y sin ello están buscados el movimiento sindical con sus trabajadores. Esa es la tarea en el tema interno, ¿no? En el tema externo, Cuba también lo ha expresado nuestro general de ejército, condena, como explicaba el venezolano, las crecientes políticas neoliberales que se pretenden implantar y rescatar, que en un momento por el combate, por el movimiento sindical y con las diferentes estructuras, se erradicó de un momento, y que pretende en los momentos actuales sacar las uñas. Cuba ha condenado y seguirá condenando siempre, no que crezcan las políticas neoliberales. Un tema que también siempre mantendremos también solidaridad con el Venezuela para nosotros, hermano, Uruguay, siempre Cuba tendrá una solidaridad con estos países. Eso siempre se ha ratificado en todos los escenarios por los diferentes representantes de Cuba. Un tema que también nos han preguntado mucho, cuando quiera que digamos, ¿qué pasará en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba ahora con la pérdida del comandante jefe? Un tema que nos preguntan, ¿no? Comandante jefe, su ejemplo. Bueno, lo que representa Fidel para Cuba y para el mundo entero no es que hablar, todos lo conocemos. Pero la preocupación, ¿qué pasará? Los cubanos seguimos hoy más que nunca comprometidos en seguir defendiendo el legado que el comandante jefe nos dejó. Ese la en Cuba, todo sigue normal y tiene que seguir normal, porque en el tributo que le rendimos al comandante jefe en los días de su pérdida, los millones de cubanos firmamos un juramento, que es seguir defendiendo su legado, su ejemplo, que la revolución cubana siga adelante, triunfante como sigue, y faro y luz para el mundo. Esa es la misión que llevamos los cubanos, y que es lo que quería actualizarlo de esa manera. Y un tema también, que también nos han preguntado mucho, y que internacionalmente tiene una repercusión en cada escenario, y ha tenido la condena internacionalmente y de nuestros hermanos uruguayos también recientemente, es el tema del bloqueo y el tema de las relaciones con Cuba y Estados Unidos.
El general de hizo recientemente en la cumbre ALBA DCP dio también una información del tema. Las relaciones con Cuba y Estados Unidos se mantienen ahí. Con el gobierno de Obama hubo un acercamiento, correcto. Hay que esperar cómo se enfoca el nuevo presidente de los Estados Unidos sobre el tema. Pero hay dos elementos que es lo que permitirá avanzar o no, y que Cuba en eso es intransigente. Primero, se elimine el bloqueo económico y comercial, que por más de 60 años es la única nación en el mundo que ha tenido ese bloqueo y que ha sido condenado internacionalmente por la mayoría de los países del mundo en cada escenario que está. Y un segundo tema que también tiene que ver, que es, tenemos en nuestro país por más de 100 años una base ilegal de Guantánamo porque está en contra de los cubanos y no se nos ha querido devolver. Y hasta que esos dos temas no se resuelvan, no se podrá avanzar en el tema de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Por esos dos principios Cuba lo ha mantenido siempre y los mantendrá. Si eso no tiene un cambio, no podremos avanzar. Y es el elemento que también en todas las tribunas sí tenemos que reconocer la solidaridad internacional que con el tema del bloqueo existe en cada escenario por parte de la mayoría del mundo entero. Y eso también queremos agradecerlo, porque los uruguayos también han sido parte de esa condena del bloqueo y solidaridad con Cuba en todo momento que lo ha tenido. Ese es el elemento que quería actualizarlo de Cuba, que es el bueno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Viva Cuba! Vamos a presentar al compañero Gabriel, trabajador petrolero y representante de la Central de Trabajadores Bolivariana de Venezuela. Adelante, Gabriel. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanas y hermanos. Bueno, ya Jacobo, en representación de mi país, creo que lo dijo todo, ¿no? Sin embargo, es importante que los hermanos uruguayos, los hermanos y las hermanas uruguayas entiendan que Venezuela es un país con mucha historia, ¿no? Mucha historia. Sobre todo una historia de guerreros, libertadores, que pateamos el continente llevando libertad. Y nuestro libertador murió en la más vil pobreza, producto exactamente de que ya en ese momento la oligarquía rancia venezolana, con sus aliados en el continente, y por supuesto, ya decía Bolívar en aquellos momentos en Angostura, que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Cuánta vigencia, ¿no? Ese pensamiento de nuestro libertador hoy en día. Pero vale la pena destacar que mi país, después de 40 años de una supuesta democracia fijada en un pacto entre quienes gobernaron al país por 40 años, gobernaban 5 años unos, 5 años otros, los adecos y los copellanos, los socialdemócratas y los socialcristianos. Ellos llamaron democracia a esos 40 años en donde lo que hicieron fue explotar, explotar, explotar y explotar al pueblo venezolano. Convirtieron a nuestro pueblo, lo dejaron sin educación y lo convirtieron exclusivamente en factores de votos para ellos seguir gobernando. Y acabaron con el sueño libertador. Nos quitaron inclusive nuestra identidad. A los venezolanos se nos olvidó quiénes éramos, cuál era nuestra historia, hasta que en el año 89, el pueblo cansado, obstinado, bajó, se presentó en lo que llamamos nosotros el Caracazo, en esa explosión social que ocurrió principalmente en la ciudad de Caracas, que luego se extendió a las principales ciudades de los estados en mi país, en donde el pueblo despertó y exigió cambios. Cambios significativos que ya venía arrastrando un grupo de militares patriotas venezolanos, entre ellos el comandante Hugo Chávez, y se presenta en el escenario político venezolano dando un golpe a una mal llamada democracia, que lo que hacía y lo que estaba haciendo y lo que hizo por más de 40 años fue pisotear los derechos del pueblo venezolano.
Y ese hombre encarna no solamente el sentimiento nuevamente de identidad nacional, no solamente nos devuelve a Bolívar, nos devuelve a Sucre, nos devuelve a Urdaneta, nos devuelve a nuestros libertadores, sino que nos devuelve una identidad y nos devuelve realmente lo que nos pertenece históricamente, que es una vida digna. Eso es Venezuela en este momento. Un pueblo que gracias a la revolución bolivariana vive dignamente. Pero no nos podemos olvidar de que Venezuela, como lo dijo Jacobo, tiene cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo en lo que ellos llaman, o llamaron en un momento, la faja bituminosa del Orinoco. Y nos vendían el petróleo que tenemos en la faja a 33 centavos de dólar la tonelada métrica de ese carbón que ellos decían que no era petróleo y que era bitumen. La Agencia Internacional de Energía, que está a su base en Norteamérica, dice claramente que eso es petróleo. Y de eso se trata, para no extendernos mucho. Se trata claramente de que necesitan nuestro recurso natural no renovable más importante, que es el petróleo. Han acabado con países enteros, con pueblos enteros, han asesinado a niños, a mujeres, han atacado hospitales, están acabando con todo el Medio Oriente por petróleo. Todo lo origina el petróleo, el agua, nuestros recursos naturales. No les interesa al pueblo, no les interesa al hombre como ser humano. Les interesa el hombre como instrumento voraz para ellos avanzar capital. Y agradecemos ciertamente de corazón a todos los hermanos latinoamericanos que se unen a nuestra lucha, que nos escuchan, porque es la única manera que nosotros tenemos de identificar el problema de raíz y de fondo. Porque lamentablemente las cadenas transnacionales de la desinformación también son dominadas por los intereses transnacionales, por ellos mismos. Son transnacionales. Y difícilmente pues dirán con objetividad lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino en todos los pueblos que están siendo oprimidos en este momento. Agradecidos con todos ustedes, agradecidos con nuestros hermanos del PIB-CNT de Uruguay, solidarios siempre con la revolución cubana, y aquí estamos los venezolanos diciendo presente, diciendo que estamos resistiendo, que resistiremos y que habrá revolución para nuestro pueblo por mucho tiempo. Gracias a Hugo Rafael Chávez Frías. Buenas noches. Salud. Completísimo. Bueno, compañeros, la verdad, una grata actividad que hemos desarrollado en el capilar, en el barrio, con el vecino, con todas las organizaciones sociales. Queremos agradecer especialmente la presencia del embajador Chirino, a la Central Bolivariana de Venezuela, a la Central de Trabajadores de Cuba, a todas las organizaciones sociales, también en especial a los 3 consejos vecinales que hoy tenemos acá presentes, a la Secretaría del Alcalde, consejeros municipales, 4 comités del Frente Amplio, el Seccional 20, el Club Tricolor, la coordinadora del Zonal Aguada, Zonal Oeste del PIT-CNT, y a los trabajadores de las diferentes zonas, de los trabajadores metalúrgicos. Compañeros, ¡viva la patria de Bolívar! ¡Viva Venezuela! Venezuela no está solo. Y recordemos, compañeros, solamente a través de la lucha de clase obtendremos una sociedad más justa. ¡Fuera Yankee y América Latina! ¡Salud, compañeros! ¡Viva!
y a los gurises del Liceo 75, gremio estudiantil, que dieron una batalla ardua en defensa de esos trabajadores que no son discapacitados, que tienen capacidades diferentes, que lograron conseguir intérpretes para esos trabajadores que querían ser excluidos. Vamos arriba, compañeros. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, no sé, pero plantea el compañero. Compañero, yo tenía una pregunta para hacerle a los compañeros venezolanos. El compañero estaba planteando de que no había posibilidad de que la oposición se presentara como partido, y yo te digo, si la MUD como alianza se puede presentar en esa... Sin duda alguna. A ver, explícalo ahí. Sí. Miren, ante la pregunta que hace el compañero, se les dio esa posibilidad, ya que no tienen un partido legal, pero su tarjeta, que fue la que ganó el 6 de diciembre del 2015, ellos perfectamente pueden ir a las elecciones regionales, municipales, las que sean, con esa tarjeta porque es legal. Ah, no, pero es que cada partido quiere su pedacito. Que resuelvan ellos su pedacito. La ley les da todas las posibilidades. Eso es, hermano. ¿Algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? Aprovechen, compañeros. Permiso, bueno, no, personalmente usted. Compañeros, vecinos, vecinas, compañeras, ¿alguna pregunta más para los trabajadores? El compañero va a hablar. Acá el compañero. ¿Alguna pregunta que el vecino o vecina quiera hacerle a los trabajadores? Ahora sí, a los compañeros, no sé, venezolanos, ¿no? ¿Cómo es el tema de eso, de la relación del chavismo con los militares? Porque creo que le logró cambiarle la cabeza, la transformó en antiimperialista. Y el milico que no sea antiimperialista no quiere a su patria, pienso yo. No, sencillamente en Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, nuestros hermanos militares, que no es otra cosa que el mismo pueblo en uniforme, ahora están no solamente afianzando el proceso revolucionario, sino que definitivamente como parte del pueblo están trabajando para el pueblo y están reconociendo ciertamente que la revolución bolivariana es lo que le ha dado felicidad al pueblo venezolano y es lo que garantiza definitivamente el proceso democrático, protagónico, participativo de nuestro pueblo en todas las decisiones que se toman. Y es por ello que esta constituyente que está llamando el presidente Nicolás Maduro es una constituyente que se le entrega al poder originario que reside en el pueblo, y es el pueblo quien decide su destino, y es lo que estamos haciendo en Venezuela. Muy bien, muy bien. Compañero, queda finalizada la actividad. Muchas gracias a la participación. Y compañero, a ver si nos acompañan. Alerta, alerta, alerta que camina el antiimperialismo por América Latina. Alerta, alerta. ¡Viva! ¡Salud! ¡Viva la unidad de los pueblos latinoamericanos!